Bueno, pues Arratsalde on, buenas tardes, noches a todos y a todas. Bueno, primero a Josu Zubia, pues agradecer por esta invitación y por la gran empatía que estás teniendo con todos los entrenadores, aparte del gran trabajo, y eso es de agradecer. Eh, bueno, la verdad que, como han dicho, pues llevo 12 años entrenando en el extranjero y justo ahora pues se me ha dado la oportunidad de venir a casa, nunca mejor dicho, a Eibar. Y bueno, lo que me propusieron un poco es saber si podía exponer durante mi recorrido en el extranjero cómo mediante la idiosincrasia de los países, de las características que tienen de los jugadores y las culturas un poquito, cómo yo manejé los distintos dibujos tácticos. Y eso es lo que os voy a exponer, ¿vale? Bueno, habéis estado con Pacheta, la verdad que yo no he podido estar, pero luego lo veré también con Llopis y bueno, la verdad que el nivel es muy alto y yo voy a intentar ser muy concreto, muy concreto, y voy a intentar también que no sea muy largo, ¿vale? Porque ya es la tercera que tenéis y bueno, quiero que se os haga menos. Otra cosa también que quiero es que ojalá os llevéis algo de lo que haga de forma práctica. O sea, yo lo que os voy a exponer es algo más que teórico, muy práctico, muy práctico. Lo que yo sentí como entrenador, lo que yo sentí que el dibujo táctico me iba a dar una herramienta para alcanzar los objetivos. O sea, así de claro, ¿vale? Entonces voy a ser bastante directo, bastante sencillo. Estoy aquí con Iván Fabagaga, que es mi asistente, y ya desde el año pasado en el Atlas y este año en el Eibar, que encima él fue, ya lo conoceréis muchos, pues jugador del Eibar. Y bueno, y aquí pues me va a ayudar para exponeros. Bueno, a ver, primero, he estado 12 años fuera y tengo que deciros que los primeros 6, 7 años o así tuve que adaptarme muchísimo más a lo que me vino, muchísimo más. En los últimos 5 años o así ya ha sido más un dibujo táctico, una idea de pressing, una idea de salida de balón, y en los últimos 5 años más o menos diríamos que ahí sí que yo he intentado que el club que me fichaba o los jugadores que tenía se adaptaran a mí. Pero eso siempre es un porcentaje, porque siempre como entrenador te tienes que adaptar en detalles a los equipos que te fichan, como sabéis, ¿vale? Pero sí es verdad que mis primeros años, unos 6 años o así, los primeros, ahí me adapté un montón. O sea, varié el dibujo táctico exagerado y descarado en función a las necesidades que tenía en el momento, ¿vale? Yo venía de estar 4 años, ya el quinto en Zubieta, en unos años que para mí fueron espectaculares, donde aprendí un montón, y ahí manejé sobre todo el 3-4-3 y el 4-3-3. Entonces yo, en mi primera etapa de Arabia Saudí, fui con la idea del 4-3-3 que está ahí, ¿vale? Entonces, bueno, ya con el primer ejemplo vais a ver por dónde voy a ir. Yo fui con esta idea, 4-3-3, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué me pasó? Que yo llegué ahí y en Arabia Saudí eran bastante buenos técnicamente y bastante físicamente, tenían muy buenas condiciones. Y mentalmente también, jugadores muy valientes, muy ganadores. Pero claro, ¿qué pasaba? Que tácticamente eran muy desordenados. Y en el juego de posición, cero. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, queríamos dar amplitud con los extremos y con ellos no era posible. Dale play. Entonces, ¿qué me pasaba? Me pasaba esto, ¿no? Que fuimos con el 4-3-3, con extremos bien abiertos y me pasaba esto. Vale, stop. Vale, me pasaba esto. Que primero de todo, ellos no sentían para nada jugar con un pivote. No sentían para nada. Y tuve que poner otro más bajo, 2, para que se sintieran más cómodos. Y para mí en ese momento jugar con 2 pivotes era impensable. Entonces, claro, yo tuve que decir, a ver, es impensable para mí, pero aquí he venido. O sea, yo soy extranjero en un país que no es el mío. Entonces, el primero que se tiene que adaptar soy yo, por mucho que sea el entrenador. Y ahí siempre está la responsabilidad, incluso los egos o las ideas de uno, y decir, no, o sea, tiene que ser como yo digo. Pues no. Yo veía que si yo iba con solo un pivote, no iban a ir las cosas bien. Entonces ya tuve que poner 2, ¿vale? Bien, después, ¿qué me pasaba? Que los extremos se metían un montón dentro. Claro, teníamos un juego interior brutal, entre líneas, además de calidad, pero no teníamos amplitud. ¿Y por qué? No tenían
no eran rigurosos, no eran disciplinados tácticamente. Les decía que se mantuvieran en amplitud y no lo hacían. Entonces, ¿quiénes eran los únicos que lo hacían? Los únicos que lo hacían eran los laterales. Curiosamente me di cuenta que los laterales mentalmente eran soldados. Y los únicos que yo les decía amplitud y ni te muevas, de ahí eran los laterales. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que los laterales, vale, nos daban la amplitud. Entonces ya, ok. Y fijábamos a los laterales del rival, ¿vale? Perfecto. Claro, ¿qué pasa? Que es una liga muy de ida y vuelta y de gente muy rápida, muy rápida. Entonces, claro, me pasaba que luego para las transiciones, en las transiciones me mataban y empezaba a tener bastante ataque y buen juego, pero no buenos resultados, porque muchas veces perdía los partidos por tener mucho espacio pues en los costados y en las transiciones. Vale, entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces esa tendencia nos hacía que los laterales bajaran. Vale, entonces, ¿sí? Vale, eso es. Vale, ahora os explico. Vale, stop. Entonces, ¿qué teníamos? Las bajaban un poquito, entonces las transiciones ya las controlábamos un poquito, mejor, pero no teníamos ni la amplitud ni tampoco dentro teníamos la ganancia antes porque el equipo rival, los laterales, los metían un poquito dentro y entonces ya no era lo mismo. Entonces, yo estuve dándole vuelta y dije, así no vamos a funcionar. Entonces, resumen, ¿a qué dibujo táctico llegué a la conclusión? Dije, bueno, primero de todo, play, aquí tenemos que controlar las transiciones. Entonces, metimos directamente, ¿vale? Subimos para arriba los laterales, sí, y metimos directamente 3 atrás. Vale, stop. Entonces, claro, Menotti decía que el fútbol es como una manta corta, que si te tapa los pies no te tapa la cabeza y que si te tapa la cabeza no te tapa los pies. Entonces, en todos los lados que he estado y he hecho cosas que me he tenido que adaptar mucho a ellos, también he tenido que hacer cambios radicales, que muchas veces no gustaban. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenía? Mucha creatividad por dentro, 3 medias puntas, pero era demasiado, no tenía equilibrio el equipo, no tenía equilibrio. Entonces, tuve que quitar a uno de los creativos, poner a un defensor, dar mucho más equilibrio atrás, con los 2 mediocentros que ellos se sentían de una muy natural, se sentían muy bien, y los 2 medias puntas que ya era suficiente, pero la amplitud que los laterales me daban, encima eran laterales muy valientes, muy ofensivos, porque la ofensividad es relativa. Hay veces que tienes laterales muy buenos técnicamente, pero que no son tan ofensivos, porque no tienen tralla, porque no llegan al área, porque no son valientes para llegar al segundo poste o de segunda línea. En cambio, estos eran muy estrictos tácticamente y muy valientes para llegar con buen físico, y entonces, claro, al final estábamos atacando pues con 5 jugadores más uno de los 2 mediocentros que subía. Entonces, este cambio fue fundamental para que en un país que tácticamente era un poco así caótico, vamos a decirlo, nos dio un equilibrio brutal. Y en mi primera etapa de Arabia Saudí, porque tuve 3, entonces en la primera, os he puesto la primera, es lo que más recuerdo, que este dibujo táctico nos dio este equilibrio. Luego, tengo que decir una cosa también que se dice mucho, y yo estoy de acuerdo, que es más importante la idea que el dibujo táctico, y eso es verdad, es cierto. Pero el dibujo táctico es fundamental, es fundamental porque es un poco como el mapa que nos lleva a conseguir los objetivos. Entonces, para mí el dibujo táctico o el sistema fue, sobre todo, y repito, en los primeros 6 años fue fundamental. Y me di cuenta a lo largo que pasaban los años. Y también me he dado cuenta más haciendo este trabajo. Cuando he hecho este trabajo me he dado cuenta de que en los primeros años el dibujo táctico, ir cambiando, ir adaptándome a ellos, pero en un orden, fue clave, ¿sí? Entonces, bueno, esto, ahí, venga, ahora voy a saltar a otro país, ¿vale? Voy a ir así, os voy a ir exponiendo así, ¿vale? Venga, dale. Bueno, entonces, luego vamos a saltar, bueno, esto un poquito los movimientos que teníamos entre líneas y un poquito... Vale, saltamos, espera, dale, ahora, sí, esto sí. Vale, stop, vale, echa un poquito para atrás, vale, mirad, llego a Chile y en Chile teníamos un equipo que estaba en 4-4-2, un 9 bastante posicional, que fijaba los centrales y otro segundo punta, digamos, mucho más, con más movilidad, sí. Ellos, cuando llegué a Chile, en Chile estaba la característica mucho a raíz del fútbol argentino, del 10, del típico 10 creativo, no tan apto físicamente,
no muy disciplinado tácticamente, pero creativo, que te da pase última línea, que te da asistencias, etcétera, que ya os imaginaréis qué tipo de 10 es, el típico, ¿sí? Y se daba mucho ahí. En Chile se daba mucho ese perfil. De hecho, el no tener ese perfil no estaba bien visto. No estaba bien visto. Claro, estoy hablando ya, el tiempo pasa y estoy hablando de hace 10 años. Y no estaba bien visto el no tener ese perfil. Entonces, en este 4-4-2, ese perfil lo teníamos en la banda izquierda. Entonces, interiorizaba y campaba un poquito a sus anchas, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que el equipo tenía unos problemas en la línea de 4 brutales. O sea, no éramos capaces de defender absolutamente nada bien, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Claro, el equipo estaba en una urgencia total. Tenía 2 goles a favor, tenía 2 puntos y estaba último. Y tenía una línea de 4 que era como que no se podía cambiar esa línea de 4 porque los defensores que tenían además veteranos y tenían mucho peso en el equipo les gustaba jugar con línea de 4 y teníamos este 10, ¿vale? Pero claro, yo dije, mira, o sea, lo primero de todo, o sea, hacemos aguas atrás. Entonces, lo primero, antes de que si vamos a jugar bien, vamos a jugar mal, yo qué sé, o sea, primero cerramos el grifo. Y entonces automáticamente, dale, pum, 5 atrás, de una, ¿vale? De una. Bien, ¿qué me pasó ahí? Que cuando puse 5 atrás, dale play, el equipo, stop, claro, se tenía que situar así, con el 10, este que os estoy diciendo, ahí, con el 10, creativo. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que al principio muy bien, porque sí, o sea, equilibramos mucho más el equipo en defensa, no nos metían tantos goles, los 2 pivotes y el media punta con los 2 delanteros, uno más móvil, como os he dicho, nos daban mucha creatividad, mucho fútbol y nos daban también ataque, pero ¿qué pasaba? Que nos sometían mucho, nos sometían demasiado, o sea, nos metían en nuestro campo y entonces a mí eso me incomodaba muchísimo. ¿Por qué nos sometían tanto? Pues porque este jugador, este perfil de jugador, acarreaba todas las consecuencias de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque dale play, nos fijaban con los extremos los 5 defensores y entonces los 2 medios centros tenían que salir a todo lo ancho del campo, porque él no tenía la capacidad física para salir, stop, y tampoco le gustaba estar en posiciones más de interior, como llaman ahí, volantes mixtos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasó? Echa para atrás que de estar un poquito más atrás, a ver si vea claro, dale más atrás, dale más atrás. Eso, ¿vale? Stop. Vale, ¿qué pasó? De estar así a que nos diéramos cuenta que yo decía, a ver, esto nos funciona. Los 2 delanteros nos funcionan, pero esto no me está funcionando. Entonces, ¿qué necesito? Cambiar, invertir el triángulo, invertirlo, tal cual. Pero acá hay un problema, si yo invierto el triángulo y meto a este 10 de interior, es que no me va a defender. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues meterme en un lío y quitar el 10, exactamente, quitar el 10. Tuve que quitar el 10, y un lío de cojones, tuve que quitar el 10. El que puse de su parte era muy bueno, pero no era tan vistoso, pero era muy bueno, tenía calidad. Pero a cambio de no ser tan vistoso, tenía trabajo, tácticamente era muy bueno, muy ordenado, hacía todos los saltos y encima, para colmo, a lo larga tuvo más gol. Entonces, ¿qué pasó? Que dale play, con él sí pudimos hacer esto. ¿Vale? Esto, un 5-3-2, ¿vale? Y entonces, claro, ya llegábamos mucho mejor, incluso cuando saltaban con el lateral, saltábamos nosotros y hacemos una presión más alta. Y el equipo fue mucho más completo y fue de un antes y un después. Y aquí sí os quiero decir una cosa, yo, de mi parte, en un momento como entrenadores que igual estéis en una situación hostil, bueno, a mí me pasó, ¿no? O sea, nuevo país, más solo que la una, no conocía a nadie ahí, el equipo estaba muy mal. A mí en ese momento, hablando del dibujo táctico respecto a los países que he estado, a mí en ese momento el 3-5-2, el 5-3-2, llamadlo como queréis, me sirvió un montón. Y no era la única vez que me ayudó ese sistema, pero me sirvió un montón. Porque es un sistema muy equilibrado, que obviamente el que proporcionalmente el que más abarca los espacios en el campo es el 4-4-2 o el 4-2-3-1, que luego hablaremos, pero este me ayudó un montón, porque es un sistema muy completo, que defiende muy bien, tienes volumen en el centro del campo y luego los 2 delanteros siempre hacen daño en los momentos que un equipo que no tiene alma, que no tiene
que no tiene ataque, tú pones 2 y ya de primeras ya estás mordiendo. Entonces, bueno, yo por mi parte, para transmitiros un poco lo que a mí me vino muy bien en ese momento, que el sistema 5-3-2 o 3-5-2, dale play, me ayudó muchísimo. Luego, la experiencia de Sudamérica, ¿qué me dio? Stop, bota seca. ¿Qué me dio? Me dio el hecho de que, por ejemplo, joder, pues el extremo puro que teníamos, que era bastante lineal, extremo rápido de toda la vida 7, lo puse de interior. Y eso, si yo hubiese estado en Europa, yo personalmente, yo no creo que lo hubiese hecho. Pero allí, no sé, tienen otra mentalidad y el extremo interior y con los asistentes que ahí estaban me decían, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si juega bien, si tiene, luego puede hacer rupturas, tiene esparpajo, llega a gol y tal. Y claro, aquí diríamos, vamos a meter un extremo que igual tácticamente no va a ser disciplinado, que luego en la fase defensiva, tal, pero si trabaja y es disciplinado y cumple lo que tú le has dicho, era muy importante, eso sí, con él había que hacer un trabajo individual. Tú en este partido esto y esto, en el siguiente partido esto y esto. Y a base de eso, pues bueno, en Sudamérica me sirvió para saber que un extremo puro tranquilamente puede jugar de interior. ¿Vale? Y entonces, bueno, teníamos una base, un equipo muy fuerte y pasamos de ser un equipo totalmente débil, que nadie da un duro, a ser un equipo muy fuerte que consiguió cosas muy importantes esa temporada. Dale play. Entonces, por eso yo recuerdo muy especialmente eso. Vale, stop. Año siguiente, vamos a Bolivia y estamos en un equipo que era todo lo contrario al anterior, todo lo contrario, un equipo que era el mejor del país y que todos los rivales, sobre todo en casa, nos hacían repliegue intensivo, bloque bajo, dale play, 4-4-2, 4-1-4-1, 5-4-1, 5-3-2, bueno, stop, vale, nos hacían todo ese tipo de sistemas. Entonces, ¿qué pasó? El equipo estaba muy acostumbrado a tener 2 9. O sea, yo cuando llegué ya en la plantilla había 2 9. Lógico, porque vivíamos siempre muy cerca del área rival, entonces pues era muy lógico tener 2 9, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué pasaba? Que con los 2 9 más los rivales que hacían bloque bajo se echaban mucho atrás, lo que me di cuenta es que, dale, los extremos a veces amplitud, otras veces dentro, laterales que subían un montón, ¿vale? Vale, stop, bien. ¿Qué pasaba? Pasaba esto, que los centrales tenían todo el tiempo y espacio, todo, y toda la responsabilidad de llevar el balón. Demasiada, para mí era demasiada, ¿vale? Dale, entonces, stop, vale, yo decía, joder, en ese momento me gustaría quitar al central y poner a un mediocentro. Pero claro, luego en la fase defensiva estábamos descompensados, no podía hacer eso, no podía jugar sin centrales. En el fútbol no vas a jugar sin centrales, no vas a jugar con 2 pivotes de centrales, ¿no? Ya me entendéis. Entonces, eso por un lado. Y por otro, teníamos el problema que dentro, además, los campos no solían estar tan bien, que dentro nos hacían un volumen muy importante y era muy difícil jugar dentro de primeras, ¿no? Entonces, un poquito la idea que había entonces, ¿no? Y que se hizo desde hace tiempo, con la salida de 3, ¿no? Bajando el pivote, ante 2 delanteros, bajando el pivote, la idea que nos surgió fue hacer la salida, lateralizar a los pivotes, de forma que los centrales se centralizaban más, valga la redundancia, para fijar a los delanteros, en vez de abrirse, todo lo contrario, cerrarse más para fijar a los delanteros, crear aquí espacios y que esos fueran ocupados por los mediocentros de los pivotes que tenían más calidad. Entonces, eso por un lado. Y segundo, nos dimos cuenta que había mucho bloqueo, o sea, cuando íbamos por banda se hacía, ¿no? Lateral con el 7 y 2 con el extremo. Entonces nos bloqueaban un montón por banda y cuando metíamos balón dentro había mucho tráfico por dentro. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Pues la misma salida de 3 con el 6 que se hace con los 2 delanteros, ponerlo al revés, es decir, darle play, hacer, eso es, con esta salida al mismo tiempo que le damos más protagonismo, stop, a los pivotes en la salida, lo que hacíamos era una salida de 3 con estos 2, o sea, el 3 contra 2 de banda, el 3 contra 2 de banda, ¿vale? O sea, el 3 contra 2 en salida de balón que se hace bajando el 6, pues hacerlo en banda, ¿de acuerdo? Dale play y damos amplitud con los extremos, entonces utilizar stop, echa un poquito atrás, utilizar esta salida de 3 por banda, de tal manera que ya cuando llegaba aquí el balón,
ya tenía que salir uno dentro y ya teníamos espacio. Dale play y lo mismo por el otro lado. Y bueno, esto es algo que obviamente en el fútbol se hace, pero lo que yo os quiero decir es que yo no lo hacía hasta entonces. Eso es lo que os quiero decir. No lo hacía yo hasta entonces. Y que nos dimos cuenta que repito, esa salida de 3 aquí no nos hacía tanto, no sacábamos tanto provecho. ¿Por qué? Porque al final la salida de 3 los centrales seguían sacando la pelota. Entonces yo lo que quería es que sacaran la pelota los pivotes, ¿sí? Y que se hiciera esa salida de 3 pero por banda. ¿De acuerdo? Venga, dale. Entonces, bueno, ahí la verdad que desatascamos mucho más los partidos con ese automatismo. Vale, stop. Bueno, voy avanzando. Después, vuelta de nuevo a Chile. Y volvimos a Chile, pues esta vez a un equipo grande. Ese equipo había quedado tercero por la cola en la liga anterior, entonces las cosas no estaban muy claras, no estaba un equipo muy bien formado y había ciertas dudas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, fuimos con este sistema, pero de nuevo tuvimos el 10 famoso ese. El 10 creativo, el 10 que había que dejarlo más libre. Pero esta vez sí era muy bueno. Entonces esta vez había que ponerlo. Entonces, como sea, a ver, hay que ponerlo. ¿Vale? Entonces, ya de primeras el 4-3-3, porque encima aquí el 11 era un 11 más 9 y el 10 era el 10 el enganche típico, ¿vale? Que se le llama. Dale play. Vale, entonces, sin más, aquí lo que hicimos un poquito fue ver esta naturalidad del equipo, ¿bien? Luego teníamos un 6, un pivote, que era físicamente muy fuerte. Entonces, claro, ahí en Chile físicamente proporción no son tan grandes, tan altos, y este era grandote, y entonces le ponían de 6 por eso, pero nos dimos cuenta que tenía un montón de movilidad y de recorrido, era un box to box. Entonces, ¿qué pasaba? Que nos dejaba mucho espacio aquí a la espalda. Por otro lado, el 11 también hacía mucho de 9 y dejaba también mucho espacio aquí. Entonces, nos iba bien, pero había algo de descompensación. Teníamos una sensación de que el equipo no era tan bloque. Luego teníamos perfiles de laterales que no eran tanto de estar, sino de aparecer. Y muy buenos en las transiciones. Tenían un concepto más de guardar el equipo, más tácticamente muy buenos. Entonces, la mezcla que nos dio fruto fue hacer al final un 4-3-1 de play, pero poniendo este 6 de 8. Esto fue. Es decir, pusimos un chico de la cantera, que era un 6 tácticamente espectacular, un tipo Martín Zubimendi, parecido, sí, salvando las distancias obviamente, pero muy riguroso tácticamente, bueno técnicamente, ayudas constantes, posicional, bueno, una maravilla. Y el que jugaba de 6 lo pusimos de 8 libre, y claro, este ya le guardaba la espalda. Después, el 10 quedó totalmente liberado para que fluyera su creatividad, dale play, y los laterales que hicimos, ya veis, aquí ya el 8 soltaba y los laterales era, uno sube, aparece, que eran buenos apareciendo, no estando, sino apareciendo, y el otro cerraba. Entonces, claro, en Chile, que es una liga también de mucha velocidad, de muchas transiciones, de equipos que te dejan descolgados los extremos, equipos muy valientes, entrenadores muy valientes en ese sentido. Claro, con esto agarrábamos muy bien. Luego encima teníamos un portero que era brutal, que era Matías Dituro, que ahora está en el Elche, que estuvo en el Celta, o sea, impresionante el portero que teníamos. Entonces, claro, entre la solidez defensiva que teníamos y luego el ataque, que teníamos gente ya muy a gusto en sus posiciones, de forma muy natural, pues nos dio mucho rédito, ¿no? Ese año salimos campeones con este equipo, pero salimos campeones siendo el equipo menos goleador de los campeones que ha habido. Imaginaos lo que os estoy diciendo. O sea, no metimos muchos goles. También es verdad que nos metieron poquísimos y ahí fue la tecla, ¿no? Pero bueno, en el año anterior, con el equipo de Bolivia, con el Bolívar, metimos un montón de goles. En este año no tanto, pero había que cambiar el chip. Veníamos de acostumbrarnos al gustillo del gol, de ganar, cuando ganas, ganar holgadamente y tal, y esta vez había que cambiar el chip. Y no podíamos hacer que los laterales a volar, no podíamos hacer que los pivotes vinieran cerca de los centrales, no, porque eso no iba. Entonces tuvimos que cambiar el chip y hacerlo un poquito más pragmático, vamos a decirlo, ¿sí? Dale play. Entonces de un lado a otro, ¿vale? Bien, vale, stop, vale. Y bueno, voy un poquito terminando. Sí. Hombre, Miguel.
por supuesto, cómo no. ¿Te acuerdas de ese periódico en el que hicisteis los cambios tácticos? Sí. Que llegó a mí. Así, ¿eh? ¿No te acuerdas o qué? Con Joder. Barandi. Ah, ya. Que habías hecho el equipo, lo habías atrasado un poquito hacia la zona. Ah, sí, 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 sé qué artículo dices. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Cuando quedasteis campeones. Claro, sí, 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 sí. Claro. No, no. Es que, bueno, con Miguel, la verdad que... Si teníamos el periódico. Sí, 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 sí. Y ya hemos tenido algunas que otras discusiones tú y yo, ¿eh? También de esas. Sí, sí, te digo porque me acordé de esas discusiones también, ¿eh? No te creas. Pero bueno, sí, sí. Pues sí, como dice Miguel, fue eso un poquito, que el equipo fue más pragmático, pero necesitábamos serlo pues para poder competir, ¿no? Que es un poquito a lo que he venido a transmitiros y a intentar deciros, pues bueno, lo más honestamente cómo hice las cosas, pues para sacar provecho. Luego, en Bélgica ya fue otra historia. Para mí fue un antes y un después, para mí como entrenador y todo. En Bélgica estuve 2 años. El primer año no teníamos un equipo que no estaba tanto en condiciones para competir en esa liga tan potente. Era así, era así. O sea, te heredamos un equipo que no estaba tan bien estructurado, un equipo con 19 nacionalidades distintas que les costó mucho hacer grupo, o sea, en unas condiciones muy jodidas y que les costaba mucho competir. Finalmente luego fue un grupo fantástico que nos dio mucho porque yo como técnico aprendí mucho, pero la liga belga es una liga bestial, muy buena técnicamente, tácticamente buenísima también, pero sobre todo físicamente. Físicamente es brutal. O sea, es una liga muy fuerte y una liga que si no te resguardas, no hay nada que hacer, ¿no? A no ser que tengas un gran equipo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué nos encontramos? Pues que nosotros, el equipo estaba formado en un 4-4-1-1, por eso he puesto el 7, ahí como segundo punto, vamos a decirlo, más que no importa los números, pero para que me entendáis, 4-4-1-1, y la verdad que hicimos aguas, o sea, el equipo no estaba preparado para competir en Primera División de Bélgica y lo pasamos muy mal, y no solo muy mal, que es que veíamos que bajamos, o sea, que no teníamos nada que hacer. Entonces, tiré de memoria y dije, joder, claro, ahora os estoy diciendo muy rápido todo, pero pasaron años, ¿eh? Y dije yo, no, aquí de memoria, que cuando me ha pasado eso, ¿qué he hecho? Bueno, dale play y directamente ya fuimos a la línea de 5, directamente, ¿sí? Porque en Bélgica, por ejemplo, tienes equipos que te ponen igual 5 atacando, rompiendo, vale, stop, eso es, una línea de 5. Entonces, ¿qué nos hacían? Cuando pusimos la línea de 5, lo que nos hacían era fijar mucho a los carrileros, como hemos dicho antes, ¿sí? Y es una liga con una diversidad brutal de sistemas. O sea, te juegan con un montón de delanteros o luego de repente te juegan con 4 mediocentros metidos, te juegan con 3 pero te abren mucho el campo, otros te juegan con mucho más gente por dentro. O sea, en cada partido es un mundo, es un mundo. Entonces, yo para darle seguridad a los jugadores dije, a ver, Bélgica es una liga que en ataque son muy físicos y te llegan mucho por técnica y sobre todo por poder. Entonces hay que poner un muro ahí. Hay que poner un muro, vale. Después, en el centro del campo había mucha calidad, jugadores de mucha calidad en los rivales. Entonces, casi siempre nos hacían superioridad. Entonces, bueno, dale play. Directamente pusimos un cuadrado. Stop. Directamente pusimos un cuadrado. Y ahí defendimos, pero literal por acumulación. Defendíamos por acumulación, estudio brutal de cada detalle de cada rival, los jugadores concentrados 100% en cada metro cuadrado. Y claro, luego ¿qué pasaba? Que con la salida de 3, los carrileros y los 4 en el medio, cuando nos tocaba jugar, de repente empezamos a jugar mucho mejor. Y no solo eso, aquí teníamos 3 jugadores bastante rápidos y en las transiciones nosotros también hacíamos daño. Entonces, claro, como nos juntábamos tanto y acumulábamos tanto, los rivales se venían y teníamos ese espacio. Entonces, de repente me encontré en la circunstancia de jugar mucho a defender por acumulación y a buscar los espacios que me dejaba el rival. Y fue muy importante porque salvamos holgadamente una categoría que estaba totalmente perdida. Entonces, para mí ha sido muy importante exponeros esto también porque es una situación
de que notas y notábamos, y el club también transmitía un poquito que era difícil mantenerse en primera división, y esto nos dio la vida. Esto nos dio la vida. Dale, play. Vale. Vale, a partir de ahora, ¿sí? Voy a explicar un poquito... Uy, eso. Ah, sí, ahora sí. Vale, a partir de ahora voy a explicar un poquito, ya terminando, los últimos 5 años o así de mi experiencia, ¿no? De mi carrera, en el que hay, como os he dicho antes, sí establecí mucho más un dibujo táctico y mi idea de juego en los equipos que he estado. Que parte del 4-2-3-1, porque creo que para realizar las presiones es un sistema muy, muy adecuado. Eso por un lado, y hay una característica que reúne toda la trayectoria que yo he tenido, que siempre o casi siempre es intentar salir de 3. Entonces, claro, yo, por ejemplo, muchas veces el salir de 3 me gusta mucho como entrenador, creo que es muy efectiva la salida de 3, pero al mismo tiempo muchas veces a mí no me gusta defender con 3, porque el 3 muchas veces te obliga a defender con 5 y no me gusta, no quiero. Entonces, a raíz de un análisis que hice de mi trayectoria, llegué a la conclusión que el 4-2-3-1, el dibujo como tal, y componer un equipo con el 6 y el 8 y el 10, ha sido fundamental y es fundamental para mí como entrenador, con el 6, 8 y el 10 bien marcado. En un principio, con la amplitud de los extremos y que la salida de 3 nos suponga no solo una superioridad en la salida, sino un volumen de 4 centrocampistas en el medio, ¿no? Por así decirlo. Bien, entonces, como digo, a partir de hace 5 años o así, el segundo año de Eupen, en el cual se incorporó un director deportivo y con el presidente del club, hicimos muy buenos fichajes, nos enfocamos un montón ya a trabajar a tope. No hicimos muchos fichajes, pero sí muy buenos en el presupuesto que tenía el club, pero sí muy buenos y basado en esa idea, en ese sistema. Entonces, bueno, fue para mí un aprendizaje muy grande como entrenador, porque justo fue la época de la pandemia, lo cual me dio tiempo a hacer un propio análisis de mi carrera, lo que me gustó, lo que no me gustó tanto, cómo podía conjuntar varias cosas a la vez en un mismo dibujo, en una misma idea, y fue muy importante luego expresarlo con mi segundo año en Bélgica, que nos dio muchos frutos porque hicimos muy buen campeonato. Dale, play. Entonces, más que nada, la idea era esta, un 4-2-3-1 y con balón. Voy a hablar más la faceta ofensiva. Con balón era esto, ¿sí? Nosotros teníamos un jugador que marcaba la diferencia. O sea, vais a ver que ahora ya, terminando ya, la importancia para mí como entrenador de la función de los laterales interiorizando. Entonces, teníamos un jugador que recordaréis seguramente, Adriano Correira, que jugó en Sevilla y en el Barcelona, que era un jugador con una calidad brutal, era ambidiestro, y cuando se metía para adentro era el mejor mediocentro del equipo. Entonces, claro, yo me encontré con las mejores herramientas para exponer la idea mía de fútbol. Entonces, dale, play. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos aquí centrocampistas que podían venir al inicio del juego, podían hacer también de mediapuntas, venir a crear más cerca del 6, pero también tenían la capacidad física después para atacar y romper. Entonces nos encontramos, en ese ideal que luego os expondré. Tengo luego unas imágenes con ese Eupen, con una jugada con el Atlas del año pasado y también dos jugadas con Eibar ahora este año, ¿vale? Después estuve en dos etapas en México. En la primera etapa volví a hacer la misma idea, 4-2-3-1. En este caso me di cuenta que la salida de balón no era la virtud de esos jugadores, eso uno. Dos, que los laterales no interiorizaban, sino que, por ejemplo, teníamos un 7 que era muy 9 y un 2 que era muy carrilero, con mucha correa, ¿sí? Entonces, dale play. Entonces, claro, nosotros esta idea es, o sea, esta era la naturalidad de ellos, ¿sí? Entonces, nosotros esta idea anterior que tuve en Bélgica, de 3 más este rombo, no la podía hacer, ¿vale? No la podía hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué me di cuenta? Que cuando les exigía salir en corto, sufrían bastante. Y en cambio, cuando les daba las herramientas de no te preocupes, tú tienes el 3+1, el portero atrás. Si tú no puedes jugar en corto, pégale arriba. Y vamos a tener 3 arriba,
que lo teníamos automatizado en rupturas del 7, del 8, del 9 o caídas en segundos balones para los que ya se convertían directamente en media puntas. Y de repente eso le dio un aire al equipo, a los jugadores, que yo no era tan partidario en ese juego más directo, pero que tuve que dárselos, porque si no estábamos bloqueados. Entonces, dale play. ¿Cuál es la idea? Tener, como era un equipo que no era grande, era un equipo modesto de la Liga Mexicana, stop, la idea, echa para atrás, la idea era poner muchos jugadores detrás de la línea de los medios centros de ellos. Ese era lo principal, número 1, eso. 2, salir jugando en corto si tenían la posibilidad, es decir, si este 3+1 nos daba para jugar en corto, perfecto. Y de repente me di cuenta que con esa confianza que les di o esa herramienta de jugar en largo, cuando podíamos jugar en corto, jugaban mejor en corto, jugaban mejor, con más, la palabra mágica, confianza, con más confianza. Entonces, eso sí, dale play, como en México hay también mucho juego de presión, cuando nos presionaban un poquito aquí, ya teníamos los recursos para jugar aquí con el 7-9 que era así, el 10 que era bastante creativo y que jugaba también en estas zonas muy bien, y ese era stop, un poquito la alternativa que di, ¿vale? Después, la segunda etapa en México, que fue el año pasado con el Atlas, que sí es ya un equipo grande, ahí ya empezamos a establecer un poquito más la salida del 3+2, dale play, porque teníamos los jugadores, teníamos dos pivotes, buenos, posicionales, ¿sí? Y teníamos la posibilidad de interiorizar los laterales, pero los laterales no los podíamos interiorizar a la altura de los pivotes. Entonces, claro, se quedaba en un problema. Y yo hablando con Iván decíamos, hostia, ¿dónde lo metemos? Porque los extremos eran muy extremos, no queríamos que se metieran dentro, porque los extremos los metes dentro y quedas muy bien, pero luego igual no rinden. Si los has metido por dentro, pero no, yo un extremo lo quiero en la cal, hay 1 contra 1 y velocidad, a no ser que tenga las dos funciones. Nuestros extremos no tenían las dos funciones, tenían uno, eran buenos en el 1 contra 1. Entonces, claro, ¿dónde lo metimos? El 10 ocupaba un cuadrado, el carril interior o el carril central, uno de los dos, según a dónde dirigíamos la presión y a dónde saltaba el 10. Y el otro cuadrado, ¿quién lo ocupaba? Pues dijimos, el lateral hasta el media punta. Hasta el media punta y ahí que vaya. Y hablando con Iván me decía, pues que vaya hasta ahí arriba, dale play. Entonces, quedamos en esto. Y partimos, la base de nuestro juego era partiendo desde aquí, que es la misma que estamos implementando ahora con el Eibar, ¿sí? Con la diferencia, dale play, que con el Eibar tenemos la posibilidad de hacer de los dos lados. Bueno, la idea era eso, ¿no? Posicionalmente salir jugando en ese dibujo, pero luego el 8 ya se suelta en ataque, ¿sí? Con el Eibar de lo que tenemos es, stop, que tenemos las dos posibilidades, con el 3 y con el 2, con la idea de que luego cuando estemos atacando, ya el 8 ya se pueda soltar, ¿sí? Vale, ahí sale, eso es, ¿vale? Stop, se pueda soltar el 8, ¿sí? Después, cuando vemos que, por ejemplo, aquí el 3 se queda en la salida de 3 y estamos sometiendo al rival y basculamos, aquí ya el 3 se suelta, y ya el equilibrio defensivo lo hacen el 4, el 5 y el 6 con el 2 o con el 8, siempre 3+1, siempre, o 2+2, pero siempre 4, siempre, ¿vale? Así como cuando estamos atacando con el 2 de media punta ya tenemos el 3+1 y el 8 se suelta, luego tenemos la libertad de que el 3 cuando suba del otro lado, pues ya el 2 bajará, o si el 2 está arriba, equilibrarlo. Pero más que tener la idea de que el 2 no puede jugar de media punta, o si ha subido el de aquí, este de aquí no puede subir porque es el que tiene que hacer la vigilancia defensiva, no, tiene que hacer la vigilancia defensiva si está cerca de ella, si no, no la hace, si no, ataca. Y el que está cerca hace la vigilancia. Entonces, esa versatilidad en Eibar nos hemos encontrado un poco mayor, ¿vale? Entonces, bueno, ahora ya tengo esas imágenes que os he dicho, ¿vale? Con el Eupen y con el Atlas os hemos enseñado con gol. Con Eibar todavía no hemos conseguido esas jugadas con gol, pero bueno, ya llegarán, ¿vale? Venga, dale. Mirad, esto es Eupen, de blanco, ¿vale? Bien, entonces, aquí tenéis a Adriano, ¿vale? Stop. Este es Jordi Amat, que ya lo ubicaréis también, del Swansea, del Betis, Rayo Vallecano, que tenía una salida de balón impresionante, ¿eh? Entonces, bueno, esta era un poquito la idea. Dale, play. Entonces, están aquí los tres defensores, el 9 que era muy bueno de espaldas,
y la dinámica, ¿sí? O sea, en Eupen lo que nos daban es desde un juego de posición a de repente una dinámica que en Bélgica era muy necesaria, la dinámica, ¿sí? Dale. Entonces, al final, mirar dónde está Adriano, el lateral, y la llegada al área, que para nosotros era muy importante. Vale, con Atlas lo mismo. Con Atlas lo mismo. Mirad, este es el lateral en su posición inicial. Y ahora veréis cómo se va incorporando. Vale, estos serían los dos pivotes, 6 y 8. El 8 un poquito siempre más escalado, pero 6 y 8. Y el lateral, mirar cómo ya se está incorporando a esta zona que es donde está el espacio libre. ¿Vale? El lateral izquierdo, posición media punta. Y este sería el 10. El 10. En el 4-3-1 el 10. ¿Vale? Los extremos bien abiertos, en este caso interioriza, pero con balón, no sin balón, el extremo interioriza con balón. ¿Vale? Y termina el lateral izquierdo haciendo de media punta, dale, porque a veces es muy difícil de defender esa posición. Vale, aquí con Eibar, un poquito lo mismo, reinicio con el portero, y el lateral que ha metido dentro, Cristian, sí, sería el hombre libre. Vale, en este caso ya no progresa la jugada, que nos corta el rival, y este es el ejemplo, pero con el otro lateral. ¿Sí? Como veis, aquí se incorpora en el cuadrado. ¿Vale? Y este sería un poquito la idea y la importancia de los laterales para nosotros interiorizando. Que no quiere decir que lo vayamos a hacer siempre para nada, y que sobre todo es una idea que llevamos años, que llevo años y ahora con Iván también, pues haciéndolo, y que nos está dando bastante rédito. Vale. Bueno, entonces, bueno, eso es un poquito mostraros eso, y nada, deciros que, pues como os digo, de hace unos años aquí sí he intentado yo adaptar mucho más el equipo a mi idea del 4-2-3-1 con la salida de balón, con los laterales por dentro, pero que yo, en cuanto vea que igual el equipo va a ser mucho más competitivo con los laterales en amplitud, o porque los rivales te estudian mucho, te analizan y te buscan las cosquillas y tal, pues obviamente iremos cambiando. Pero sobre todo también quería exponeros el hecho de cómo en mi inicio, que fueron inicios de muy, no sé, de situaciones muy complejas tanto en lo futbolístico como en lo personal, pues cómo el dibujo táctico me ha podido ayudar a sacar los objetivos adelante, además de otras 1000 cosas, pero en este sentido me propusieron esta idea y me pareció muy buena para dar un repaso a la trayectoria mía, digamos, internacional o en países de fuera, pero desde el dibujo táctico, ¿no? Es casualidad, pero yo justo sí os quería pedir, aquí tenemos, no siempre se está cerca de genios, y lo digo desde el corazón. Miguel Echarri lo es. Él nos ha enseñado a todos no solo la pasión del fútbol, porque lo digo porque ayer justo me lo encontré en el Antiguo y fue la hostia. O sea, su mujer bronca porque estuvimos 40 minutos, mi mujer bronca porque estuvimos 40 minutos. O sea, la pasión del fútbol, que nos enseñó la pasión del fútbol, sino la pasión de analizar al detalle el fútbol. Y yo creo que en la historia del fútbol, Miguel Echarri ha sido de los mejores que ha habido, y eso lo pueden decir los mejores entrenadores del mundo que lo dicen, y los más viejos. ¿Sí? Y me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso, que está aquí con nosotros. Entonces, bueno, yo ya he terminado. Muchas gracias. Si tenéis algunas preguntas o algo, yo soy...